Nuestro siguiente invitado está aquí con nosotros en el estudio. Él es Antonio Pampliega, reportero de guerra, periodista de raza. Se hizo famoso a raíz de haber sido secuestrado en Siria. Hoy viene a hablarnos de su experiencia, que ha relatado en un libro que yo desde luego recomiendo. Se llama En la oscuridad. Tuve ocasión de leerlo este verano y desde luego que pensé, tengo que llevarle a Espacio Oratoria, tiene que contarnos su experiencia y hablarnos de su trabajo. Muy buenos días, Antonio. Hola, buenos días, Mónica. Al final, los sueños, cuando quieres, se hacen realidad y mira, aquí estamos en esta entrevista. Antonio, cuéntanos, ¿tú ya de pequeño querías ser periodista? Quería ser periodista, pero quería ser periodista deportivo. Vaya. De hecho, por eso hice la carrera. Pero la cosa cambió durante mi segundo año de facultad, que, bueno, hubo unas jornadas de periodismo y llevaron a un fotógrafo iraní que trabaja para National Geographic, que se llama Reza. Y entonces él nos empezó a poner su trabajo en el Afganistán de los 80, ¿no? Entre la guerra entre los muyahidines y los rusos. Y yo, viendo aquello, dije, oye, pues este periodismo tampoco está mal, ¿no? Además, esos años coincidieron con la caída de las Torres Gemelas, la invasión de Afganistán, de Irak, y tenía además un profesor que nos potenciaba, ¿no? Todo lo que es la comunicación internacional y el periodismo de guerra. Y después de acabar la carrera, dije, ¿dónde quiero llevar mis pasos? Después de estar 2 años trabajando en el diario AS, dije, yo no me veo aquí. Y bueno, pues con 25 años, en 2008, decidí irme a Irak. Y han pasado casi 10. ¿Esa fue tu primera, digamos, tu primera incursión Sí. en una situación complicada? Sí. ¿Te afectó lo que viste en ese primer reportaje, en esa primera...? No. O sea, no a nivel personal, porque bueno, fue un reportaje muy concreto. Iba a hacer un reportaje sobre las policías españolas que están custodiando la embajada española en Bagdad, así que tampoco vi nada de lo que he tenido que ver estos años. Yo suelo dar clases en la Complutense y muchas veces les digo a los alumnos que la profesión de periodista es la mejor del mundo. Correcto. Y lo digo con el corazón porque la verdad es que los periodistas vivimos experiencias que mucha gente no va a poder vivir. Y entrar en lugares o hablar con personas que son más inaccesibles para otras personas, ¿no? Y ese es el amor profundo por la profesión que yo creo que tú también compartes. Sí, desde luego. Yo no me canso de repetir que tengo la fortuna de tener la profesión más maravillosa del mundo. Además, soy testigo de cosas que el día de mañana mis hijos, si Dios quiere, van a estudiar en libros de historia. O sea, yo soy testigo directo de la historia, ¿no? Y además tengo la suerte de vivirla en primera persona. Es que no se puede desear nada más bueno que esté bien pagado, pero... Eso sí. Porque uno de los problemas y que tienen sobre todo las personas que son freelance es que cuesta mucho trabajo llegar a los sitios y que luego le reconozcan el trabajo. Bueno, tanto que me reconozcan, eso... La verdad es que no es mi objetivo. No digo económicamente. Sí, no, económicamente sí, ¿no? Las guerras son muy caras. Y dedicarse solamente al periodismo en España, cubriendo guerras, cuesta llegar a fin de mes. Mucho. De hecho, yo si sigo haciendo esto es porque es mi mujer quien paga las facturas. Si no, yo no podría haberme emancipado, ¿no? Y estamos hablando de que tengo 35 años. Tengo compañeros que siguen viviendo con sus padres. Y hay un momento en uno de esos viajes, en uno de esos hacer un reportaje, que decides ir a Siria. Sí. ¿Es decisión tuya? Es decisión mía por las circunstancias. Había estado 6 meses viviendo en Afganistán, había acabado la revolución en Libia, y entonces la que estaba aún latente era Siria. Es diciembre del 2011, ningún periodista internacional había conseguido entrar porque el régimen no daba permisos, y entrar ilegalmente al país, bueno, pues suponía un riesgo muy alto. Pero lo bueno que tiene el riesgo muy alto es que la competencia es mínima. Entonces, para un periodista freelance que se lo tiene que pagar todo, decide tirarse a la piscina sin pensar mucho en las consecuencias, ¿no? Ese fue mi primer viaje. Después de ese hice 11 más a Siria. Creo que ha sido uno de los periodistas, si no el periodista español que más veces ha estado. De los que más veces he estado, sí.
Otra cosa que yo he podido notar, en el tiempo de mi vida que he sido periodista de medio ambiente y freelance, evidentemente también, que claro, cuando ibas a algún sitio a hacer un reportaje veías a los americanos con sus medios y con todas las posibilidades y con todos los apoyos y dices, ¿por qué? ¿Pero por qué? Qué injusto, ¿no? Sí, eso me pasó una cosa parecida y bastante curiosa en 2014, en septiembre, en una localidad en el Kurdistán iraquí que se llama Kurmatu. Estábamos José Manuel López y yo, que es el fotógrafo con el que suelo trabajar, y un equipo de la BBC. La BBC iba con 2 coches blindados, con escolta y con 2 traductores. Nosotros íbamos en taxi y sin traductor, y nos veía el traductor de la BBC y decía, ¿qué clase de periodistas sois vosotros? Y nuestra respuesta somos low cost journalists, ¿no? Periodistas de bajo precio. Y el tipo se reía. Dice, sí, claro. O sea, lo que tú cobras por traducir a esta gente no lo ganamos nosotros en 2 días de trabajo. Hay una cosa que dices en el libro, En la oscuridad, que cuando yo la leí dije, ¿cuántas veces me habrá dicho mi padre a mí esto? Y es una frase estupenda que dices que tú no tienes una profesión, tienes un hobby muy caro. Es que eso me lo ha dicho a mí mi padre, porque claro, yo iba a conferencias internacionales pagándomelo yo, a cambio climático, a conferencias de biodiversidad, para luego vender los reportajes, que muchas veces salías comido por servido, pero bueno, habías vivido la experiencia y aprendido mucho. Sí, esa frase es de mi padre también. Por eso, que es compartir, ¿no? Que es típica de los que nos dedicamos a los freelance. Nos dedicamos a los freelance y, a ver, ahora me hace gracia, ¿no? Pero en su momento sí que me molestaba de, joder, pues es verdad. O sea, yo no tengo una profesión, es que es mi hobby. Y te da como cosa, ¿no? Porque es un hobby en el que te puedes dejar la vida. En el tuyo, sí. O sea, en el tipo de periodismo que tú haces, evidentemente, y el mejor ejemplo es ese libro, En la oscuridad, y eso que has pasado. Porque el 13 de julio de 2015, algo cambió. Nos secuestró Al-Qaeda. Sí, durante 299 días estuvimos secuestrados en Siria. Mucho tiempo y muchas cosas. Demasiado tiempo, ¿verdad? Mucho tiempo, sí. Es un castigo demasiado duro. Sí. Muy duro. No se lo deseo a nadie. Siempre digo lo mismo, no se lo deseo a nadie. Ni siquiera a tus captores. No. No, porque eso me haría convertirme en uno de ellos. Y yo no soy como ellos. Es una de las cosas que después de estos meses secuestrado, de estos días secuestrado, llegué a perdonarles. Bueno, mejor dicho, no les odio. No les odio. Que eso ya es mucho, ¿eh? Que es mucho. Porque yo no quiero ser como ellos, ¿no? Y después de muchas conversaciones con ellos entendía que ellos odian a los occidentales. Y el odio te lleva a hacer determinadas cosas, ¿no? Porque el ser humano no nace malo. Se hace malo, dependiendo de las circunstancias, ¿no? Y estos chavales que tendrían 20, 25 años como mucho, empezó una guerra cuando tenían 15, 16. Es decir, que la guerra les ha cercenado todos sus sueños, sus ilusiones, sus planes de futuro. Y les ha convertido en seres horribles. Entonces, yo no quiero ser uno de ellos. Y tengo que continuar con mi vida. Entonces, ¿qué vida voy a continuar si odio y deseo el mal a la gente que me ha hecho el mal? No, en este modelo me sirvió Nelson Mandela, que estuvo 20 y tantos años metido en la cárcel. Y cuando tuvo el poder en Sudáfrica podía haber castigado a los que le castigaron a él. Y lo que llamó fue a la reconciliación. Creo que ese es el objetivo. Dejar de levantar muros y fronteras y dar más abrazos y tender más manos. Cuando Nelson Mandela salió de la cárcel, sus primeras palabras fueron, al fin libre. Y esas fueron las últimas palabras del discurso de Martin Luther King, tengo un sueño, libre por fin. Fíjate qué cosa más curiosa. Supongo que tú también dirías ese al fin libre el 7 de mayo de 2016. Pues mis primeras palabras que fueron con mi madre fue lo siento. Yo le pedí perdón. Lo he leído en el libro. Yo le pedí perdón. Sí, esas fueron mis primeras palabras. Porque el sentimiento de culpa es muy alto. Es muy alto, porque muchas veces a los periodistas que cubrimos zonas de conflicto o zonas de guerra nos puede el ego, la vanidad o querer aparentar, ¿no? Y nos olvidamos que detrás de nosotros tenemos una familia a la que le importamos. ¿Pero que tu madre te ha perdonado? Mi madre jamás me lo echó en cara. Claro. Nunca. Ni mi madre, ni mis hermanos, ni mi mujer, ni mi padre, nadie. Al contrario.
O sea, nunca he tenido palabras de reproche por parte de ellos, nunca. Pero después del secuestro alguien de tu entorno te ha dicho, bueno, ¿y si dejas este periodismo y haces otro más? Me lo dicen mis padres, ¿no? Pero con una sonrisa en la boca. Saben que no. Saben que uno, bueno, tiene una misión en la vida y yo creo que la mía es intentar acercar estas realidades a gente que vive muy lejos, ¿no? De ellas. Intentar explicarle por qué suceden las cosas, porque las cosas no suceden porque sí. Vamos a contar el momento del secuestro, si te parece. Sí. Vosotros queréis entrar a Siria, sí. Y cuéntalo tú. Entramos a Siria y estamos 2 días trabajando, haciendo reportajes que teníamos cerrados con un medio de comunicación español, y uno de ellos era visitar los lugares que son patrimonio de la humanidad dentro de la ciudad vieja de Alepo, ¿no? Como puede ser el Bazar o la Mezquita Omeya, ¿no? Entonces, en ese momento, nuestro conductor y nuestro traductor nos estaban moviendo por calles dentro de la ciudad vieja y hacen un gesto que a mí ahora, claro, en ese momento me llamó la atención, pero ahora entiendo por qué lo hicieron, ¿no? Y es que detuvieron el coche y el conductor sacó la cabeza por la ventanilla y retomó la marcha. Y bueno, pues de la nada apareció una furgoneta que nos cortó el paso, se abrió la puerta trasera y se bajaron 6 hombres armados, ¿no? Amartillaron las ametralladoras y nos empezaron a gritar que bajáramos del coche. En ese momento nos dimos cuenta de que habíamos sido secuestrados por quién, pero sí que nos habíamos metido en un problema muy serio. ¿Cómo se queda uno cuando de repente pasa eso y dices, esto no es una película, esto está ocurriendo? No te lo puedes creer. O sea, los primeros 20 segundos son de, hostia, no me está pasando esto, es imposible. O sea, no me lo creo. Y miedo, muchísimo miedo. Porque lo primero que se te pasa por la cabeza es, los que tienes enfrente son el Estado Islámico. Y sabes que con Estado Islámico la partida se acaba. O sea, no hay posibilidad de conversación, negociación, llámalo como quieras. Sabes lo que hay, que es cadalso y delante de una cámara. Entonces, bueno, y además ya habían ocurrido habían ejecutado a James Foley. A James Foley, a Steven Soto. ¿Tuviste ocasión de conocerle? Sí. Estuve trabajando varias veces con él, sí. Era un muy buen amigo mío. Qué duro, ¿no? Cuando se vieron esas imágenes horribles. Sí, porque nosotros teníamos la esperanza de que soltaran a Jim, ¿no? Porque meses antes habían liberado a Marc, a Ricardo y a Javier, ¿no? Y como estaban con ellos, pues pensábamos que tarde o temprano iban a liberar a Jim, ¿no? Entonces aquel 19 de agosto de 2014, cuando ponen su ejecución, ¿no? En las redes sociales, pues dices, no me lo puedo creer, ¿no? Intentas pensar que lo que estás viendo es una película o es ficción, ¿no? Hasta que con el paso de los días te das cuenta de que tu amigo no lo vas a poder volver a hablar, ¿no? Ni tocarlo, ni nada, ¿no? Entonces yo recuerdo que me metí en Facebook y le escribí un mensaje, ¿no? Un mensaje que jamás podrá leer, pero bueno, contándole lo que había sentido viéndolo y lo que había sido para mí haberlo conocido. Estuviste secuestrado con otras 2 personas más, sí, con otras 2 periodistas más, pero 7 meses solo, es decir, llega un momento en el que piensan... Me separan. Te separan, cuéntalo. Sí, ellos piensan que trabajo para el gobierno español, para la inteligencia, porque había estado muchas veces y bueno, porque un ex militar español al que yo había hecho una entrevista se metió por medio haciéndoles creer que, bueno, pues que tenía algún tipo de relación o vinculación con él. Y en ese momento, en el día 95 de secuestro, a mí me separan de mis compañeros y empieza lo que yo considero que es un secuestro de verdad, ¿no? Porque hasta ese momento el trato no había sido del todo malo. Me separan y bueno, pues empiezan las vejaciones, los golpes, las humillaciones y bueno, pues son 204 días solo. Sí, tú has dicho en el libro que en la oscuridad que una de las peores cosas del secuestro ha sido la soledad. Una de las peores no es lo peor. Lo peor, la soledad. Estar solo. Sí, porque bueno, al principio pues, quieras o no, lo llevas más o menos bien apoyándote en tus compañeros, pero cuando estás solo y te lo tienes que comer tú todo, sin apoyarte en nadie, es muy duro. Porque hay muchos momentos de flaqueza, que no tienes ganas ni levantarte de la cama y dices, bueno, si estábamos los 3 juntos, entre nosotros nos apoyábamos, pero claro, te das cuenta de que en quién te apoyas y no hay nadie. Y los únicos seres humanos que ves son los desgraciados que te pegan, ¿no? Y no les vas a pedir ayuda a ellos.
Ese militar o exmilitar español, ¿has vuelto a tener contacto con él o algo? Cuando me liberaron, me mandó dos mensajes que quería hablar conmigo y que quería, bueno, pues preguntarme cómo estaba. Entonces, mi respuesta contra la educación del mundo fue, mira, es que no me encuentro bien para verte, ¿no? Y que le sentó bastante mal y me devolvió el mail diciéndome que era un desagradecido, que él a través de su fe cristiana había intentado ayudarnos y que, bueno, pues que había puesto en peligro la vida de muchas personas. Pero la verdad es que a ti mucho no te ayudó el tema. No, a mí no me ayudó. Yo quiero creer que lo hizo de buena fe. Claro. Quiero creer que lo hizo de buena fe, que no fue consciente del lío en el que del lío en el que me metió. Entonces, bueno, yo no sé si se habrá leído el libro, habrá leído alguna otra entrevista, pero estuve a punto de costarme la vida. Cuentas durante el cautiverio, tú juegas al ajedrez, sí. Construyes un ajedrez sí. como puedes e intentas que tus compañeros jueguen contigo y alguna vez lo consigues, pero lo más curioso es que además enseñas a jugar al ajedrez a uno de los captores. Sí, a uno de mis carceleros, a un chaval de 19 años, que nosotros lo apodamos Tom, aunque su verdadero nombre era Abu Yusuf, y que bueno, pues estaba yo jugando un día con Ángel y me preguntó si le podía enseñar a jugar al ajedrez. Entonces yo lo miro así un poco raro de cómo voy a enseñar a una persona que no habla inglés, yo no hablo árabe, a ver cómo nos comunicamos, ¿no? Pero bueno, poco a poco, haciendo gestos con las manos o movimientos con las figuras, pues se acabó enganchando, ¿no? Pero el problema es que también se frustró muy rápido porque le ganaba. Muy rápido, claro. No sabe cómo se maneja, ¿no? Y los movimientos. Así que durante 2 semanas dejó de jugar conmigo porque lo que hacía era jugar con una aplicación de teléfono móvil que se había descargado. Y cuando consiguió ganar la aplicación, subir al nivel más alto, se sentó conmigo y me dijo, ahora vamos a jugar. Y al final, antes de la liberación, el tipo me acabó ganando. Me llama la atención que lo estás contando con una sonrisa. Sí. Es una anécdota como amable dentro de toda esa tragedia, ¿no? Dentro de esa situación que estabais viviendo. ¿Tú qué pensabas cuando estabas allí con él jugando al ajedrez, diciendo, bueno, estoy jugando con un tío que me tiene secuestrado, que no me deja salir, que no me deja hablar con mi familia? Pues mira, que me puede matar. Ese tablero me ayudó a conocer a la persona que tenía enfrente y a, digamos, en cierto modo también a entenderle. Era un chaval, como te digo, de 19 años que acaba de tener una niña pequeñita de 6 meses y que me decía, mira, yo es que antes me dedicaba a ir a la escuela y después de la escuela ayudaba a mis padres porque tienen ganadería, tenían ovejas, ¿no? Entonces yo los sacaba y hacía de pastor. Dice, yo me quería dedicar a otra cosa en la vida. Pero claro, empezaron a bombardear los colegios, los profesores se fueron o murieron. Entonces a mí los únicos que me ofrecieron una alternativa fueron Al-Qaeda. Además de un sueldo, me dan un motivo para combatir por mi país. Es decir, mi objetivo no es ir a España a reconquistar al Andalus, ¿no? Es echar a Bashar al-Assad y quedarme con un país libre. Él siempre repetía la palabra hurriya, libertad. Y lo ves y dices, bueno, es que hace no mucho en España pasó lo mismo. Muchos españoles fueron a combatir para intentar que el fascismo no acabase con la república, ¿no? Entonces, si mi abuelo fue a combatir a las tropas nacionales y no le juzgó, ¿por qué voy a juzgar a un chaval con 19 años? Aunque sí le decía a Tom, si quieres ayudar a tu país, vete a un hospital. O deja las armas, ¿no? Y coge un teléfono móvil o una cámara y sube a internet lo que está ocurriendo. Y me decía, yo sirvo para matar. Y yo pensé, qué pena que un chaval con 19 años te diga que su misión es matar. Una de las cosas que hablamos en la Escuela Europea de Oratoria es la importancia que tienen las creencias. Y cuando alguien te mete unas creencias, ya sean religiosas, políticas o lo que sea, al final, como eso te lo crees, pues tiras para adelante con lo que sea. Sí, y se lo creía a pies juntillas. Y claro, se lo crees. Es lo peor. ¿Qué fue más duro, lo físico o lo psicológico? Lo psicológico. O sea, un golpe lo afrontas o lo encajas de la mejor manera posible, ¿no? Con la mayor dignidad. Pero, por ejemplo, escucharlos riéndose de mí, ¿no? O burlándose, haciendo pantomimas de simulaciones de ejecución, machacándote psicológicamente. A mí me trataban como si fuera su perro y les encantaba. Lo peor es que disfrutaban con ello. Eso es muy duro. Te digo, el golpe son que 2 segundos, lo encajas y dices, va, ya está.
el siguiente, mañana o dentro de un rato de esta tarde, cuando les apetezca. Pero el otro es todos los días constante. Y eso es lo peor. Porque tú además, bueno, adelgazaste un montón. Sí, perdí 34, 35 kilos. ¿Pasabas hambre? Mucha. Al final no. Al final ya se acostumbra uno, el cuerpo. Sí, al final te acabas acostumbrando. Sí, o sea, al final somos perros. Quiero decir, te educan. ¿No? Una persona puede pensar, pues voy al baño a lo largo del día 4 o 5 veces. Yo salía 2 veces. Claro, te acostumbras. Y te acostumbras. Y sabes que más o menos es la hora porque ya tienes ganas de ir al baño. Y efectivamente es así, funcionas como un perro. Sí, no, es verdad. Es verdad que es así. Sí, se puede educar al ser humano. Y bueno, pues vamos a avanzar un poquito más en ese secuestro porque llega un día que ya te cansas. Sí. Y dices, hasta aquí hemos llegado, algo voy a hacer. Sí, llega un momento que yo creo que nuestros oyentes también entenderán, no teniendo en cuenta la situación de maltrato. Así que yo pensaba, quiero que la última imagen que vean mis padres o mis hermanos sea la mía vestido de naranja, detrás mío un tipo que me va a cortar la cabeza. Y yo dije, no, así que bueno, tuve la oportunidad de cada vez que iba al baño, ellos también usaban nuestro baño, así que les robé unas cuchillas. Ellos usaban cuchillas para afeitarse, ¿no? Así que durante varias semanas guardé las cuchillas en uno de mis bolsillos y bueno, pues tenía la esperanza de salir de allí en Navidad y pasar la Navidad en casa con mis padres, ¿no? Como no ocurrió, digo, bueno, a ver si es el regalo de Reyes. Y tampoco. Así que llegó el 10-12 de enero y dije, hasta aquí. No aguanto más, no os aguanto más. Porque pienso que de aquí no voy a salir, ¿no? Y bueno, pues usé esas cuchillas. No terminé lo que quería hacer, pero sí que llegué a hacerme unos cortes que, bueno, siempre me van a acompañar, ¿no? Y me van a recordar lo que fueron ese momento, ¿no? Porque tampoco quiero que se me olvide hasta dónde fueron capaces de llevarme. Y además llegó un momento en el que les dijiste a ellos que fueran ellos los que terminaran ya. Sí, eso fue a mediados del mes de abril, como el 11 de abril, ¿no? Yo llevaba 9 meses de secuestro, ya no aguantaba más, entendía que eso se acababa alargando demasiado. Mis anteriores compañeros de secuestro habían estado 6 meses en manos de Estado Islámico, porque nosotros estamos tanto tiempo, aquí nadie nos pregunta ni nos dice nada. Así que llegué un momento que me armé de valor, les toqué la puerta y les dije, mira, ya es que no, o sea, ya está, acabar con esto, o sea, ya está. O sea, yo sé que la muerte al final es algo liberador. Porque ellos me decían, bueno, no estás tan mal. Digo, no estoy tan mal, tú has visto dónde estoy metido, tronco. O sea, ¿de verdad querrías estar aquí sin salir y sin hablar con nadie? Porque tu piel no tocaba la luz del sol. No, yo en 9 meses no vi la luz del sol. No, yo no salí a la calle, estaba encerrado. De hecho, no sabía si era de día o de noche. O sea, lo sabía por los cantos a la oración, pero nada más. Porque ibas contando los días, ¿tú tenías claro en qué día estabas? Sí, yo sabía perfectamente en qué día estaba, ¿no? Me hice un calendario al principio y cada día por la mañana lo primero que hacía al levantarme era tachar el día, ¿no? Pero sí, les dije que ya está, que hasta aquí. Y entonces, cuando yo pensaba que me iban a ejecutar o iba a venir el jefe de la unidad a hablar conmigo, lo que hicieron fue traerme una televisión. Me pusieron una tele. Yo no me lo podía creer. De verdad, no me lo podía creer. A lo mejor no lo he dicho bien. Claro, haciendo un poco de broma sobre el tema, porque el tema es serio. Yo no lo entendía. O sea, ellos podían haber rebajado la presión sobre mí en cualquier momento. Y me tuvieron que llevar al límite para ponerme en la televisión. Para que estuviera relajado. Porque yo creo que en ese momento, cuando les tocas la puerta de mátame, ellos se les cambia el chip de es que a lo mejor este chaval está desesperado y un día intenta escapar. O lo que es peor, un día nos intenta matar a alguno de nosotros. O se mata y se nos acaba el negocio también. O se mata y se nos acaba el negocio. Pero bueno, matarme era más difícil, ¿no? Porque ellos no sabían que les había cogido las cuchillas y siempre me estaban vigilando con las cámaras. Pero sobre todo era, si intenta escapar, nos lo tenemos que cargar y se acaba. ¿Qué supuso de esa televisión? Para mí fue maravilloso. O sea, eran mis 3 horas de embobamiento y atontonamiento viendo una televisión. O sea, hasta ese momento era todo el rato mirando el techo, sin hacer otra cosa.
y yo sabía que más o menos a las 6, 7 de la tarde venía la luz, porque tenía un generador, y me ponía a ver la tele, películas en inglés o el telediario de France 24 en inglés. Era un momento, yo me decía a mí mismo, ¿cómo podía aguantar tanto tiempo sin esto? Claro. Una cosa curiosa que cuentas en el libro es que tú sospechas que en una parte del secuestro hay otra persona secuestrada. Lo sospecho, no, sabes. Hay otra persona. Hay otra persona secuestrada. En la habitación de al lado. ¿Nunca has sabido quién era? No, yo al principio pensaba que eran mis dos compañeros que los habían trasladado de habitación y digo, bueno, nos tienen separados por si intentamos hacer un motín, ¿no? Y escapar. Pero yo les dejaba notas en el baño y nunca hubo contestación, ¿no? Y a mí me extrañaba. Luego escuchaba cómo hablaba con los secuestradores y hablaba un buen árabe y dije, no pueden ser mis amigos, pues no hablan árabe. Y cuando ya tengo la certeza de que no son ellos, es una noche a mediados del mes de noviembre que el otro muchacho intenta escapar. Y entonces lo capturan y le empiezan a golpear y a castigar y tengo claro que no son ellos. Porque solamente escuchaba una voz y no sonaba como la suya. ¿No te ha quedado la duda de saber quién sería? Sí, me gustaría saber quién era y sobre todo qué ha sido de él. Porque yo llegué y ya estaba y yo me fui y seguí allí. No sé quién era. Yo sé que también lo maltrataban porque escuchaba sus palizas, él escuchaba las mías. Yo intentaba hablar con él todos los días porque nos separaba solamente una pared, ¿no? Pero era muy fina. Y yo lo escuchaba, ¿no? Cuando comía y esto. O incluso él tenía una televisión de mucho antes y yo escuchaba sus películas. Pero él jamás me respondió. Nunca. Yo le decía, me llamo Antonio, soy periodista, he venido con mis dos compañeros. Digo, bueno, si es occidental a lo mejor entiende mi acento, a lo mejor habla, pues ha venido de vacaciones a España y entiende 4 palabras, pero jamás respondió, jamás. No sé quién era. Aquí seguimos en Espacio Oratoria, el programa de hablar en público de la Escuela Europea de Oratoria, hablando con Antonio Pampliega, autor del libro En la Oscuridad, y ustedes recordarán que fue periodista secuestrado en Siria, y bueno, que afortunadamente hoy puede estar aquí con nosotros. Antonio, estábamos hablando de, bueno, ese momento en los que en los que también te apoyas mucho en la escritura. Sí. Sí, ellos cuando me separan me dan un cuaderno y un boli y me dicen que bueno, que puedo escribir todo lo que quiera, que me van a seguir dando material. Y bueno, pues yo pensaba en esos momentos que el secuestro se iba a acabar pronto, ¿no? Porque ellos nos prometieron que entre 3 días y una semana íbamos a estar en casa. Después fueron 204, pero ellos miden el tiempo de otra forma, ¿no? Debe ser. Y entonces yo empecé a escribir y lo primero que escribí fue una carta para mi hermana Alejandra, ¿no? Contando lo que habían sido esos 3 primeros meses de secuestro. Y como vi que no se iba a acabar pronto, lo que empecé a hacer es escribirle todos los días que pasaba algo, ¿no? Pues cuando venía a interrogarme o cuando me encontraba mal, el cumpleaños de mi hermano, Navidad. Entonces lo que empezó siendo una carta se acabó convirtiendo en un diario, ¿no? Y durante meses me ayudó mucho, hasta que ellos me dijeron, por ejemplo, que no podía sacar lo que había escrito. Si en caso de recuperar la libertad jamás me lo podía llevar. Y ese momento también fue un bajón, ¿no? Porque digo, estoy escribiendo muchísimas cosas, muchos sentimientos, y joder, me da pena que se vaya a quedar aquí, se lo vayan a quedar ellos, ¿no? Y al final, de hecho, ¿no te lo pudiste llevar? No, al final el diario me lo acabaron quitando. Lo que sí que pude sacar de allí fue un libro que le escribí a mi hermano, ¿no? Una novela negra que luego recuperé. ¿Qué pasa con esa novela? ¿Cómo va? Bueno, está en casa y bueno, requiere mucho trabajo, porque está escrito en unas circunstancias, bueno, que son las que son. Entonces sí que me gustaría que en un futuro no muy lejano sí que viese la luz, ¿no? Porque para mí supone muchísimo, ¿no? De esto que tengo es algo que escribí en unos momentos o unas circunstancias de mi vida muy duro y que me ayudó a sobrevivir y a no perder la cabeza. Porque cuando dejé de escribir sí que hubo un momento de bajón en mi vida. Y hubo un momento que, por ejemplo, en enero yo dejé de escribir y yo me tiré al suelo a morir. O sea, no hacía absolutamente nada más que estar en el suelo. Ya ni siquiera me movía por el perímetro, ni caminaba, ni escribía. Entonces, para mí esos legajos suponen una tabla de salvación, ¿no? Y cuando los recuperé, que me los dio la Embajada de España en Turquía, yo rompí a llorar, ¿sabes? Fue por tenerlos, el tacto, olerlos, porque me llevo otra vez allí. La típica pregunta de ¿qué libro te llevarías a una isla desierta? Yo siempre la he contestado diciendo que me llevaría un cuaderno y un boli para escribir mis propios libros.
¿no? Porque eso me entretendría más que un libro te lo lees y al final ya... Sí, al final ya no está. puedes... Sí. Pero es verdad. Y la verdad es que no tenemos mucho tiempo para escribir. Pero, o sea, no para escribir ya libros, sino para escribir nuestros propios diarios, nuestros propios pensamientos, ¿no? Porque te ayuda mucho a pensar. Ujú. Y a pensar cosas que si no te hubiesen puesto en esas circunstancias de no tengo otra bola que rascar que estar aquí, a lo mejor jamás te los hubieses planteado, ¿no? Y a mí me pasó, me conocí a mí mismo a través de estar solo. O sea, eso me ayudó también. Eso te iba a preguntar, ¿cómo has cambiado? ¿Se has cambiado como persona? He cambiado como persona. O sea, ya no soy el mismo Antonio del 11 de julio que entró en Siria. El 7 de mayo de 2016 sale otro Antonio totalmente diferente a nivel personal, a nivel profesional, a nivel anímico. Me di cuenta de que soy mucho más fuerte de lo que yo pensaba mentalmente. Yo siempre le decía a mi chica, yo no sería capaz de aguantar un secuestro como el de Ricardo, Mar o Javier. Y fíjate, Ya. somos más fuertes de lo que pensamos. Muchísimo más fuertes de lo que pensábamos. Muchísimo más. Pero nos tienen que llevar al límite para comprobarlo, ¿no? Ahora en nuestro día a día nos hundimos en un vaso de agua porque llegamos tarde y perdemos autobús o porque los niños no llegamos a tiempo a recogerlos al cole, que son cosas, circunstancias normales de la vida. Pero cuando te lleven al límite te das cuenta de lo que eres capaz de hacer. Y yo soy otra persona totalmente diferente, me tomo la vida de otra forma. Hay una frase que dices en el libro que dice, para mí valía más un reportaje que mi seguridad. Sí. ¿Eso ha cambiado? Totalmente. Totalmente. Ya no antepongo a mi vida profesional a mi vida personal. Ya no tiene sentido. Te das cuenta, te tiene que pasar estas cosas para darte cuenta de que un periodista muerto no vale para nada. Y antes, como te decía al principio, ¿no? Por ego, por vanidad, por egocentrismo, por intentar ser más que los demás o por intentar conseguir premios, arriesgas hasta límites insospechados, ¿no? Ahora no merece la pena. Sigo haciendo lo que me gusta, que es periodismo en zonas de conflicto, pero con más tranquilidad. Se acabó eso de ir a lo loco. Y tampoco importa que a uno le deporten desde Ucrania. No, son cosas que son cosas que pasan. Lo que pasa es que me da rabia porque digo, a este ritmo no me van a dejar entrar en ningún país, ¿no? Entre en Turquía que no puedo entrar, Siria, Irán, Ucrania, digo, joder. Digo, pues al final voy a tener que hacer lo que dice mi madre, que me vaya a Hawái a hacer reportaje. Comentamos lo de Ucrania porque este verano, Sí. este verano Antonio intentaba con otro periodista Con entrar Ángel. en Ucrania, sí, con Ángel, que también compartió contigo Sí, el secuestro. Y os echaron. Nos echaron, sí. De muy malas maneras, además. Sí, nos echaron bastante mal, ¿no? Durante el secuestro nos metieron en una lista negra porque nosotros habíamos estado en Ucrania en 2014 y escribimos algo que no les gustó. Y bueno, pues sacaron un informe donde estaban nuestros nombres diciendo que éramos personas non gratas y que no podíamos entrar en el país. El gobierno español intermedió y nos sacaron de esa lista. Entonces, claro, nosotros pensábamos que no estábamos en esa lista y efectivamente estábamos en una lista peor, que son de personas non gratas y personas que ponen en peligro la seguridad nacional de Ucrania. Y hasta el 2020 no podemos entrar y nosotros diciéndoles, ¿pero cuál es el motivo? Y nos respondieron que es que mentimos en nuestras informaciones. ¿Y el motivo? Porque contamos que el gobierno ucraniano, la artillería ucraniana, no bombardea zonas civiles. Y yo les dije, tengo una foto de un pueblo que se llama Pervomais, están todas las casas machacadas. ¿Esto me explicas qué ha sido? Claro, no hay respuesta. Claro, no hay respuesta. Por eso a veces dicen que Claro. los periodistas mienten, ¿no? Claro. Cuando no cuentas la verdad que ellos quieren es. escuchar. Todavía hay gente secuestrada. Sí. Por ejemplo, está el periodista John Catley. John Carley. Bueno, no sabemos si está secuestrado o el pobrecillo está muerto después de todos los bombardeos que ha habido en Mosul y en Raqqa. Posiblemente. Incluso hay una parte de la opinión pública inglesa, porque él es inglés, que sospecha que él haya sido abducido, digamos, psicológicamente por sus secuestradores, porque ha hecho reportajes de reportero de guerra, etcétera, etcétera. ¿Tú qué opinas, Antonio? ¿Y qué vas a hacer cuando te ponen la tesitura de o haces esto o te corto la cabeza? Intentas sobrevivir. A mí me hicieron 2 vídeos, no como los de John, porque a John le sacaban fuera, enseñaba lo que era el día a día de la ciudad de Raqqa o de Mosul, sino a mí me dijeron, mira, tienes que leer esta nota que te hemos preparado a cámara y contar una serie de cosas, y yo les dije, no.
Me empezaron a golpear y digo, si ya me golpeas y no tiene sentido, digo, vale, pues te empezamos a traer a tus amigos a pedazos. Tú mismo, ¿eh? O sea, si no quieres hablar ni contar, no pasa nada, te empezamos aquí a traer trozos de tus amigos. Así que al final lo haces. Por supuesto que lo haces, cualquier persona haría cualquier cosa para sobrevivir. Es que a mí te lo comento porque a mí me ha parecido duro, ¿no? Que encima que a una persona la secuestran y tal y cual, encima parte de la opinión pública esté en contra de esa persona, o esté sospechando de esa persona. Muchas veces la opinión pública no empatiza y no entiende, porque no se ha visto en esas circunstancias, ¿no? Muchas veces la opinión pública nos juzga y se pone sobre la mesa que si hemos sido liberados por H o por B. Ya, pero cuando les toca a ellos no lo ponen en ningún momento en duda. No, que si no hay que negociar con terroristas, salvo si les toca a un familiar cercano en ese momento, no hay ningún tipo de duda. Hay que empatizar más. Y además de John, hay otro periodista norteamericano. Bueno, hay un periodista japonés, Junpei Yasuda, que lleva 2 años y medio, y hay un periodista norteamericano que se llama Austin Tice, que lleva más tiempo que John Catley. Ah, sí, no lo sabía. 5 años y medio secuestrado por el régimen, en una cárcel del régimen. ¿Tienes claro que si en vez de haber sido Al-Qaeda hubiera sido el Estado Islámico, las cosas hubieran sido distintas? No estábamos aquí. No estaba aquí contigo, eso sí lo tengo claro. O sea que en parte tuviste suerte. Tuve mucha suerte. Era uno de los motivos que más miedo nos daban, ¿no? Y que los secuestradores jugaban con ello. Jamás nos dijeron, somos Al-Qaeda. Claro, entonces tampoco como... ¿Lo sospechas o...? A ver... O sea, ¿cómo tiene uno la certeza de que no, estos no son? Por donde estamos situados, que sabes que no es Raqqa, y por... el Estado Islámico juega mucho con las cosas visuales, ¿no? Y con los mensajes subliminales. Cuando has visto a todos los ejecutados van de naranja, porque así es como van en las cárceles norteamericanas. Sí. Nosotros no íbamos de naranja. Y un día uno de ellos, que juega mucho con esto de, bueno, ¿y sabéis quién somos y quién no somos? Y yo ya estaba cansado del juego. De, mira, ya está. Y me dice, y le dije, no sois Estado Islámico. No sé quién sois, pero no sois Estado Islámico. Y me dice, ¿por qué lo sabes? Digo, porque nos acabáis de traer fruta y nos preguntáis qué queremos de comer. Estado Islámico de corta cabeza. Dice, sí, tienes razón, no somos estos. Pero ellos siempre juegan con eso, para que tu miedo no te deje... Sea mayor, claro. Eso es, no te deja avanzar y no te deja enfrentarte a ellos. Empiezas un proyecto nuevo en noviembre. Sí, en noviembre. Me voy con la editorial Península del grupo Planeta Afganistán durante un mes a hacer una historia de un médico italiano que se llama Alberto Cairo, que es fisioterapeuta y trabaja en un hospital de Cruz Roja en Kabul. Y la verdad es que es un proyecto que me ilusiona muchísimo porque hace 5 años que no voy a Afganistán y no sé, este tipo de historias yo creo que son las que merecen la pena ser contadas y llevar al público, ¿no?, a conocer personas que realmente merecen la pena y por las que hay que seguir teniendo fe en la humanidad. En este programa, que es un programa de hablar en público, sí, aunque nos gusta hacer entrevistas de personas que tienen realmente cosas que contar, como es tu caso, ¿a ti qué tal se te da lo de hablar en público? No se me da mal. No se me da mal, ¿no? Pero bueno... ¿No te da miedo que haya 300 personas o...? No, al contrario. Al principio, cuando estudiaba en la universidad, pues siempre intentaba quedarme el último para salir en público, al atril, ¿no?, para hablar, y cuantos menos compañeros, mejor. Y ahora no. Al contrario, me gusta. Me gusta porque, no sé, la gente que va a verme alguna conferencia, alguna charla, que no me prodigo mucho, dice, no, es que nos llegas, transmites mucho. Digo, bueno, no sé, o el mensaje. Yo creo que también el mensaje es muy potente porque siempre lo pongo con imágenes. Entonces, claro, la gente ve la realidad cara a cara. Y las palabras más imágenes, yo creo que tienen un efecto bastante bueno. La verdad es que sí, es que tienes cosas que contar y sobre todo un mensaje estupendo de llevar, ¿no?, de la fuerza que tenemos los seres humanos, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y del que no merece la pena preocuparnos por las cosas pequeñas, que disfrutemos de la vida. Sí, ese es el mensaje que se tiene que quedar la gente. Tú comentabas que una de las primeras comidas que hiciste al volver fue una hamburguesa, sí, que debió saber a gloria. Sí, los 3 primeros días que después de la liberación yo los pasé en el Hospital de la Princesa aquí en Madrid porque me dio un episodio de epilepsia, ¿no? Yo no soy epiléptico ni nadie en mi familia y entonces, bueno, me ingresaron en la Princesa de urgencias porque yo hay 15 minutos de mi vida que no recuerdo, ¿no? Entonces me dijeron que es que mi cerebro había reiniciado, ¿no?, como si fuera una máquina. Es un mecanismo de bueno, ¿cómo se llama?, de protección, ¿no? Sí. Dices, podías haber estado 10 años secuestrado y no te hubiera pasado nada, pero dices, cuando te relajas,
sale todo, liberas. Y entonces, claro, yo estaba hasta aquí de comer aceitunas, de comer huevos fritos, huevos duros. O sea, yo quería una comida de verdad, y la comida del hospital pues no era la primera que me apetecía comer. Claro. Así que le pregunté a las enfermeras, oye, ¿puedo pedir algo de la calle? Y dice, sí, claro, no tienes ningún tipo de dieta especial. Y yo le dije, yo quiero una hamburguesa. Y dice, ¿pero qué? ¿De estas de gourmet? No, una hamburguesa de comida rápida, todo grasienta y venga. Y yo me la comía ahí en mi hospital con la bata, y los otros pacientes me vieron, y este tarado, ¿de dónde ha salido? ¿A dónde te gustaría llegar en el periodismo? ¿A dónde me gustaría llegar? Pues buena pregunta. Mira que me han hecho entrevistas, pero nunca me han contestado. Nunca he respondido a esta. Me gustaría ser reconocido, ¿no? Y que el día de mañana los chavales que van a la universidad me tengan como ejemplo a seguir, me encantaría.